Mi experiencia como directora de la Facultad de Ciencias Biológicas ha sido muy enriquecedora porque me ha tocado ser directora a través de varios planes de estudio de la facultad, pero además me ha tocado en todos estos años ver evolucionar la matrícula, no solo en el sentido por ejemplo, cuántos hombres y cuántas mujeres hay, el crecimiento de la propia matrícula de la facultad, pero además los cambios que implica el cambio generacional, es decir, el comportamiento de nuestros estudiantes a través de los años. Eso también ha sido incluso un reto. Y puedo hablar desde el punto de vista de que he sido electa en 3 ocasiones para directora de la facultad. En 2010 fue la primera ocasión, después en 2019 y por último en 2022. Entonces he sido testigo de, incluso desde antes que fui jefa de carrera, ver cómo ha evolucionado la flexibilidad curricular a través de los años, desde el plan 1997, el plan 2015 y actualmente el plan 2023, que además están en este momento coexistiendo las últimas generaciones del 2015 y las primeras generaciones del último plan de estudios, que es el 2023. Mis recuerdos como estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas, por supuesto, son los profesores en primer lugar. Siempre es un gusto saber que en la planta de profesores que nos formaron estaban lo que llamamos los profesores de la vieja escuela, que nos dejaron mucho aprendizaje, mis compañeros de generación, por supuesto, pero algo que recuerdo con mucho gusto y con mucho cariño son las prácticas de campo. Las prácticas de campo en esa época eran prácticas de campo muy largas y además eran prácticas de campo que eran como multidisciplinarias. En una misma práctica iban muchísimos profesores y veíamos desde cuestiones de conservación, perfiles de suelos, contaminación del agua, en fin, veíamos en una sola práctica muchas cosas y eso me deja muy gratos recuerdos en mi formación como bióloga de esta facultad. Bueno, si hiciéramos una evaluación de los planes de estudio de la facultad, yo puedo hablar desde el plan de estudios 82, que es el que me tocó vivir como estudiante, pero también del 97 como jefa de carrera, el 2015 y el 2023. Una de las cosas que se ha enriquecido es pues todo el asunto de la flexibilidad curricular, es decir, que el estudiante pueda ir armando su semestre en función de sus tiempos, de sus necesidades e incluso también podemos decir de sus habilidades, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, con respecto al plan 82, que es el que yo estudié, que era un plan rígido, una de las cosas, de las bondades que yo creo que tenían los planes rígidos era el sentido de pertenencia, porque entrabas con una misma generación y caminabas los 4 años con esta misma generación, entonces te sentías parte de un grupo. Y desde el plan 97, que es flexible, fue excesivamente flexible, llegó al grado de ser, decíamos, casi anárquico, porque podías hacer la carrera en 3 años hasta 6 años. Entonces había estudiantes que venían por 3 materias a la semana, que trataban de llevarse el mínimo indispensable para tener tiempo para otras cosas, o bien para aquellos que trabajaban además de estudiar, pero también podían hacerlo en el menor tiempo posible, que eran 3 años. Esta flexibilidad ha permitido que nuestra matrícula se incremente. Se notó el incremento de la matrícula a partir del plan 1997. Nos ha permitido en el 2015 y en el 2023 incluso hablar de lo que se conoce como requisitos de egreso, o incluso talleres extracurriculares que antes no tenían los planes de estudio. Se ha enriquecido con aspectos como, por ejemplo, la formación multimodal. Actualmente el plan 2023 cuenta con unidades de aprendizaje transversales multimodales. Y también, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con formación integral, es decir, no solo llevas materias de la disciplina, sino que también tienes créditos por hacer actividades artísticas, actividades deportivas, en fin, algo que contribuye a tu formación integral. Y asimismo contamos en el plan 23 con una asignatura, unidad de aprendizaje que se llama inmersión universitaria. Y en esta lo que se pretende es justamente
que el estudiante se meta en la vida académica, en la vida institucional, conozca qué servicios tiene, que conozca de primera mano los centros de investigación de la DES, que conozca las instalaciones deportivas, que sepa a qué servicios el centro médico y a qué servicios tiene acceso y demás. Entonces se ha ido enriqueciendo en este sentido, pero sí creo que en contraparte han perdido sentido de pertenencia los estudiantes porque justamente toman a las 8 de la mañana una materia con un grupo, a las 10:30 con otro totalmente diferente, a la 1:30 con otro y así. Y entonces eso ha hecho que a la hora que va a egresar una generación se están buscando porque no se ubican bien para saber quiénes son de la generación fulana de tal para poder hacer la ceremonia. Entonces creo que eso sería lo único que yo extrañaría del plan 1982. Hola, buenas tardes. Soy Michelle Monterrosas Brison, directora de la Facultad de Ciencias Biológicas y aprovecho este día para hacer una amplia felicitación a mi querida facultad por su 60 aniversario. Enhorabuena y por los siguientes 60. ¡Felicidades a la poderosísima!